Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, bienvenida, bienvenido a la primera emisión de este año 2022. Agradecemos su sintonía a través de las frecuencias de Radio Educación y de las plataformas digitales. Nos da mucho gusto saludarle. Mi nombre es Edith Rojas y a la distancia me acompaña mi querido Juan Carlos Hernández Meijueiro. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo celebraste este año nuevo? Bien, querida Edith, pues es un programa grabado, nuestro auditorio debe saberlo, y pues este programa, primer programa, se lo queremos dedicar a una gran periodista, terapeuta, educadora sexual pionera, que es fue nuestra querida Lourdes Diaque. Sin embargo, quería comentar que, bueno, cuando grabamos este programa recién se aprobó el derecho a decidir de las mujeres en el estado de Colima. Un estado más se suma a que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, sobre la interrupción legal del embarazo, y esto pues es algo que hay que celebrar porque la lucha ha sido larga, Entonces, pues estamos en ese sentido de plácemes, ¿no? Porque de marteles largos, porque se va sumando cada vez más estados a la posibilidad de que la mujer sea la que decida sobre su propio cuerpo y no la cultura, la religión o el hombre, ¿no? Que finalmente es en esta sociedad patriarcal quienes deciden sobre la maternidad forzosa. Porque si fuera voluntaria no tenemos ningún problema, pero es forzada. Entonces, bueno, estamos muy contentos por esto y pues para cuando se emita este programa, esperemos que al menos otros estados se sumen a esta ola verde del derecho de las mujeres a decidir. Claro que sí, Juan. Y bueno, yo creo que tendremos que preparar un programa sobre todos esos logros del 2021 y los que se van a sumar a este 2022 para que nuestra audiencia sepa cuáles han sido esos avances y por supuesto una lucha que va a continuar. Así es. Y como tú lo decías, Juan, esta emisión está dedicada a la historia de vida de una mujer feminista, activista, psicóloga, comunicóloga y periodista. Una mujer solidaria con las demás mujeres y con la diversidad sexual, siempre a favor de los derechos humanos. Y ya lo dijiste, nos referimos a Lourdes Diaque. Y ahorita fuera del aire platicaba yo con Ofelia y le decía que yo tenía 12 años cuando a ella le arrebataron la vida. Por ello, hace unas semanas que tú propusiste hablar sobre Lourdes Diaque en el grupo de WhatsApp de aquí del equipo de producción, pues supe de su existencia. Sin embargo, la historia tiene una deuda con ella, porque la ha dejado de nombrar y quienes la recuerdan son personas que continúan en el mismo camino que ella emprendió. Profundizar en los horizontes de la sexualidad humana, en la lucha por la igualdad de las mujeres y los derechos humanos de la comunidad LGBT. Y como no es tarea fácil encontrar información sobre su historia de vida, pues les vamos a presentar una entrevista con una especialista que la conoció. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Ofelia Alejandra Reyes Nicolat. Ella es licenciada en Psicología y especialista en terapia de grupos por la Facultad de Psicología de la UNAM, educadora y terapeuta sexual por la Asociación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Cursó una maestría en la Universidad de Alcalá de Henares en Sexualidad Humana. También es docente de la Facultad de Psicología impartiendo materias sobre desarrollo psicológico, sexualidad humana, trabajo con grupos y psicogerontología. Ella es cofundadora del programa de sexualidad humana de la Facultad de Psicología y jefa del mismo durante 15 años. Participó en los proyectos Por un Mundo Sin SIDA, Espacios Recreativos Puma y Ferias de la Salud organizadas por la UNAM. También es editora del libro Por ti, por mí, por todos, todas, de la Fundación México Vivo y el Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenida, Ofelia. Muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en este
programa dedicado a Lourdes Diaque, una persona muy, muy entrañable. Me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias a Juan Carlos por la invitación y a Edith Rojas también por esta invitación. Muchísimas gracias, querida Ofelia, por estar aquí. En un minuto para irnos a un corte y regresar y profundizar sobre la vida y obra de Lourdes Diaque. En un minuto, ¿quién fue Lourdes Diaque para que nuestro auditorio se informe? Pues mira, Lourdes Diaque fue una persona muy, muy agradable, muy tierna. Yo la recuerdo así, que una persona muy tierna, muy interesada en la educación de la sexualidad, muy preocupada por lo que estaba pasando en ese momento, que todavía era esta infección al respecto del VIH, y que ella estaba muy preocupada cómo la población se iba infectando y que no tenía información suficiente al respecto. También se preocupaba que la sexualidad no se hablaba tan abiertamente, y entonces en ese afán y en esa preocupación, bueno, pues abre un espacio en radio para hablar los sábados sobre sexualidad humana. Entonces llega con nosotros al programa de sexualidad humana en la Facultad de Psicología y nos hace la invitación para que participemos en sus programas de radio y hablar sobre diferentes temas de la sexualidad humana. Vamos a dejarle ahí, querida Ofelia. Vamos al corte y regresando nos vas a ir platicando quién era Lourdes Diaque, qué sabías tú de ella, y que nuestro auditorio se entere que ella fue asesinada. Ella fue brutalmente asesinada en el año nuevo del año 2000. 2000, sí. Para amanecer año nuevo del año 2000. Estamos en Sexualidad en tu propia voz. Volvemos. Sabemos que en este momento usted ha de estar disfrutando de una rebanadita de rosca, un chocolatito, pero le invitamos a que se comunique, que nos comparta ese momento, esa experiencia, y por supuesto también si tiene algunas dudas sobre esta personalidad de la cual vamos a hablar el día de hoy, puede hacerlo a través de Facebook, @sexproboozoficial, o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Escuchemos quién fue Lourdes Diaque Laces. ¿Sabías que Lourdes Diaque fue una mujer feminista que luchó por los derechos de las mujeres y los derechos de la diversidad sexual? Lourdes Diaque Laces nació en el estado de Hidalgo, pero vivió desde niña en Jalisco, estado donde fueron a radicar sus padres. Estudió la carrera de psicología en la Universidad Autónoma de México y se especializó en terapia familiar. Diaque Laces también se desempeñó como comunicóloga. Estuvo a cargo de la conducción del programa radiofónico Sinvergüenza, programa dedicado a la sexualidad dentro de la barra Mujer Es del Instituto Mexicano de la Radio IMER. Como terapeuta, la doctora Diaque buscaba ampliar los horizontes de la sexualidad humana a través de ese programa y de otras muchas actividades, entre ellas el periodismo. Su inesperada muerte sorprendió a quienes la conocieron. Lourdes fue asesinada el primer día del año 2000 en la Ciudad de México, un día festivo para todo el mundo. Trágico para ella y sus deudos, ya que al abordar un taxi para dirigirse a casa de sus familiares, desapareció. Hasta 2 días después fue encontrada con muestras de violencia sexual y tortura. Hasta la fecha no se sabe si se le ha hecho justicia. De lo que sí no hay duda es que Lourdes Diaque fue una feminista solidaria con las mujeres y con la diversidad sexual en sus espacios del IMER y en el medio impreso donde colaboraba. Dejó un gran hueco en la lucha feminista de la diversidad sexual y por los derechos humanos. Con información de artículos de Guadalupe López García, Antonio Medina Trejo y Miguel Ángel Granados Chapa. Miguel Ángel Granados Chapa, Antonio Medina, hablando de la grande Lourdes Diaque, que nuestro auditorio tiene que enterarse que ella desapareció por dedicarse a la comunicación en temas de sexualidad, feminismo
derechos humanos, educación sexual integral. Y pues para eso, como les dijimos en la introducción al programa, nos acompaña nuestra querida Ofelia Reyes, una mujer educadora sexual también, psicóloga de la UNAM, y pues quien estuvo participando en algunos programas con Lourdes Diaque, a quien le estamos dedicando este programa como homenaje y para que no olvidemos nuestra historia, no olvidemos la historia de la sexología, no olvidemos la historia de la educación sexual integral en este país. Ha costado sangre. Ya platicaremos también, como hemos dicho en otros programas, tanto de Paco Estrada Valle, también brutalmente asesinado, de Ave de México, como de Edgar Sosa, también brutalmente asesinado. Entonces, es importante que quien hoy crece sepa que existió una historia, pues lamentablemente de sangre, para poder tener las libertades que hoy tenemos. ¿Es así, querida Ofelia Reyes? Sí, Juan Carlos, así es. Ahorita que tú estabas comentando toda esta preocupación y la forma en que fueron asesinados todas estas personas que nos antecedieron, recuerdo que ella también estaba muy preocupada por toda la violación sexual que había en esa época, en los años 90, y que en México se había abierto toda esta secrecía que había al respecto de las violaciones sexuales, y que yo también participé con los programas que tuvo el gobierno del Distrito Federal en aquella época, de dar atención ya integral en las diferentes delegaciones del Distrito Federal a las mujeres que habían sufrido violación. Y de alguna manera participamos Ruth y yo, Ruth González Cerratos y yo, en toda esa capacitación. Saludos a la querida Ruth. ¿Cómo no? Sí, claro, toda esa capacitación y trabajo en violación sexual. Entonces, Lourdes Diaque estaba muy preocupada por cómo había una gran cantidad de casos al respecto de violación sexual hacia las mujeres, que no había mucho apoyo al respecto, que hacía falta personal capacitado. Platiquemos tantito antes, vámonos un escalón antes, querida Ofelia Reyes. Sí. Lourdes Diaque, escuchábamos en la cápsula, nace en Hidalgo, se cría en Jalisco, y se mete a estudiar psicología. ¿De qué edad fue asesinada? ¿Cómo en qué año nació? Para que ubiquemos su contexto. Pues yo creo que ella ha de haber nacido como en los años finales de los 40, principios de los 50, algo así, más o menos yo me imagino, y que es como el recuerdo que tengo de ella, porque era un poco más grande que yo. Ajá. Entonces, pues yo pienso que ha de haber sido como a finales de los 40. ¿Sabes un poco de su vida privada? Es decir, si se educó en escuelas públicas, en escuelas privadas, si su familia era muy conservadora. ¿Sabes algo de esto? Fíjate que no, en ese aspecto no ahondamos. Siempre platicábamos al respecto del trabajo en sexualidad, que era algo que a ella le preocupaba muchísimo y qué había que hacer, cómo hacerlo. Y nos echaba porras, en ese momento nos echaba porras, porque teníamos ese programa en la Facultad de Psicología que fue muy pionero y también de una manera, ¿no?, muy contestataria, porque ha costado muchísimo que ese programa continúe y en ese momento que estuviera. ¿Cómo se llama el programa, para que sepa nuestro auditorio? Programa de Sexualidad Humana. ¿En la Facultad de Psicología? Facultad de Psicología. Una grande Ruth González Cerratos, sí. También. Así es. Que tenemos que invitarla también a un programa para que nos platique la historia. Ya estuvo aquí su querida hermana, Selma, ¿no? Y hablándonos de Prosexum, pero ahora nos hace falta ella para que nos hable también de esta historia, de esta institución, de esta parte de la prevención de la violencia sexual dentro de la Facultad de Psicología de la UNAM. Lourdes Diaque también fue psicóloga de la UNAM, ¿verdad? Así es, eso es lo que escuchaba, ¿no? Yo sabía que era psicóloga, pero no sabía dónde había estudiado, porque era tanta su preocupación que siempre nuestra plática era al respecto de cómo hacer educación sexual, cómo llegar a las personas. Yo la sentía muy empática, ¿no?, con respecto a la población que tenía que tener toda esta información en sexualidad.
cómo se debería de cuidar, cómo se debería de proteger, cómo debería de ser atendida, en este caso las mujeres que sufrían violación, y también era muy cuidadosa, yo la recuerdo muy cuidadosa al hablar al público. No era una persona que hablara, ¿cómo te diré?, como sin cuidado sobre sexualidad humana. Pues es que imagínate en los 90s, si hoy tenemos que andarnos con cuidado, en los 90s ha de haber sido un espacio muy delicado, porque todavía era muy monitoreada la radio. ¿Te acuerdas que se censuraba desde Gobernación? Así es, sí, exactamente. Entonces, sí, se censuraba, y ella que tenía este espacio, que lo había logrado, y entonces, pues por eso era tan cuidadosa en cómo hablar, cómo decir las cosas, y eso a veces nos llevaba un cierto tiempo para organizar el programa, para que saliera el programa como ella le hubiera gustado, como ella le gustaría que saliera el programa, ¿no? Con mucho cuidado, siendo como muy precisos también, a veces un poco técnicos, a veces no tan técnicos, ¿no? En el lenguaje, pero era muy cuidadosa, con mucho tiento hablarle a las personas. Pero sí, bueno, tienes razón, estaba toda esta parte de vigilancia que siempre ha existido en los medios de comunicación. Oye, Ofelia, ¿y tú tienes alguna hipótesis del por qué no hay información sobre Lourdes Diaque? Me refiero a que ahorita que escuchamos esta cápsula histórica de un poco de su biografía, fue muy difícil obtener esa información. De hecho, para nuestros radioescuchas, quien quiera buscar su nombre, no sale información de primera mano. Tienes que hacer una investigación muy minuciosa, irle escarbando ahí de un artículo que te lleva otro artículo, y así es como se logró esta cápsula. Pero hay una hipótesis que tú nos quieras compartir del por qué no conocemos ese trabajo, porque incluso yo estuve buscando programas del IMER, a ver si encontraba una transmisión. No me fue tan fácil, no la obtuve, pero ¿nos puedes contar algo? Pues tener una precisión al respecto, no. Lo único que sí puedo decir es algo que comentaba Juan Carlos al respecto del asesinato de Valle, y que es el dedicarnos a trabajar en estos temas de sexualidad por los derechos humanos, por los derechos sexuales, hablar de aborto, hablar de VIH-Sida, de vivir su sexualidad con placer, con erotismo y en libertad. Eso no le gusta a otras personas, y entonces te empiezan a seguir, a intimidar. Y yo recuerdo que cuando nos enteramos del asesinato de Lourdes Diaque, fue muy impactante, y dijimos, ay, cuidado todos los que nos dedicamos a trabajar en sexualidad humana. Eso sí lo recuerdo que lo comentamos ahí en el programa, porque estábamos muy impactadas. Sí. Al saber el trabajo que hacía Lourdes Diaque, pues nos llevó a esto, ¿no? Y anteriormente a Valle, que era el de Ave de México, que también habíamos estado muy impactadas por su asesinato, y decíamos, es que las personas que se dedican a esto, pues son perseguidas. Y entonces tomas un poco de distancia y te cuidas un poquito más, luego se te olvida y continúas. Así es, querido público, como dice nuestra invitada Ofelia Reyes, que dedicarse a que las personas se empoderen de su cuerpo, disfruten su placer responsablemente, su placer en forma respetuosa, su sexualidad, su cuerpo, es transgresor. Hay gente que cree que no debemos de hablar de eso, debemos callarnos, y pues amenazan de muerte o llevan a los hechos sus amenazas, como sucedió. Estamos hablando de Lourdes Diaque, educadora sexual por la radio, comunicadora, psicóloga, terapeuta familiar de la UNAM, que fue brutalmente asesinada el 1 de enero del año 2000 pues estamos aquí especulando por qué, pero que fue brutalmente asesinada y torturada y que desapareció más de 2 horas, eso sí lo sabemos. ¿Y con quién estamos? Pues estamos platicando con
colega de Lourdes Diaque, también terapeuta, psicóloga de la UNAM, e iniciadora y directora del programa de sexualidad humana de la Facultad de Psicología, Ofelia Reyes. Vamos a ir a un corte otra vez, y querido público, ustedes sepan que existió Lourdes Diaque, una mujer que dedicó su vida y que hoy le hacemos un homenaje porque su muerte también nos debe de recordar que todo lo que ella logró en vida. Estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz y vamos a ir a un corte, ¿verdad, Edith? Así es, Juan, vamos a escuchar cómo puede usted ponerse en contacto con nosotros. Adelante. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sex Pro Voz Oficial. Instagram, Sex Pro Voz. Así es, escuchó usted bien, @sexprovozoficial en el Facebook, y también nos puede hacer llegar sus mensajes de voz o también de texto al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Sabemos que estamos iniciando este 2022, cuéntenos cómo se la pasó, cuáles son sus propósitos de este inicio de año, y también que nos comparta cómo le está pasando en este momento, porque sabemos que están disfrutando de esta rosca de Reyes, Juan Carlos. Así es, están disfrutando de esta rosquita y pues planeando sus objetivos para este año 2022. Que sepan que estamos hablando en este programa de nuestra querida amiga Lourdes Diaque, psicóloga, terapeuta familiar, educadora en sexualidad en el Instituto Mexicano de la Radio. Ella tenía un programa los sábados por la noche, de 11 a 12 de la noche, que se llamaba Sinvergüenza, y que iba dedicado, como ya lo escuchamos a través de nuestra invitada Ofelia Reyes y nuestras cápsulas, a ampliar los horizontes de la sexualidad, que en esos tiempos, los 90s, aunque ustedes no crean, queridos jóvenes y queridas jóvenes, eran tiempos difíciles. No se podía decir pene en la radio, no se podía decir vulva, decir orgasmo era una cosa de escándalo. Recuerdo yo una vez en Radio Educación con nuestra querida Fernanda Tapia, ella me invitó, imagínense, yo tenía 23 años, y me invitó a Radio Educación y nos amenazaron de muerte por hablar de estos temas. Así que sí, nos amenazaban, sí hay quienes se las cumplieron, y a una de ellas fue nuestra querida Lourdes Diaque. Querida Ofelia, ¿tú sabes si ella era casada? No, fíjate que no sabía si ella era casada. Yo me enteré por un comentario que puso Alma Aldana en el chat, que su pareja era muy agradable, pero ella también era muy reservada sobre su vida. Y la relación que establecía con nosotros, pues fue básicamente de tipo institucional, estrictamente, ¿no? Institucional, no fue un poco más allá. Recuerdo que también nos invitó a todas, y las que hicimos más programas de radio con ella fue Eddie Villaseñor y yo. Entonces, parece que Eddie sí pudo contactar un poco más con algunos aspectos de su vida más personal. Y lo que recuerdo es que Eddie decía, es que no es posible que nos dediquemos a esto y por los derechos humanos y por salvar vidas y por trabajar por las personas violadas. Y también recuerdo que fue una de las primeras que hablamos de abuso sexual en su programa. Entonces, en esa época hablar de abuso sexual y quién lo cometía, ¿no? ¿Quiénes lo cometían? La verdad es que era terrible. No nos creían y era poner el dedo en la llaga, ¿no? Si ahora es difícil, querida, pues imagínate en los 90s. Así es. Pero sí, yo recuerdo haber trabajado con ella esta parte del abuso sexual y cómo afectaba a las personas y cómo había que hablarle a los niños, porque Selma y yo ya trabajábamos en escuelas primarias al respecto, ¿no? Con los niños y dándoles información para prevenir el abuso sexual, o que si ya había sido llevado a cabo, bueno, que los papás tomaran cartas en el asunto y pues los llevaran a los especialistas
especialistas. Claro. Pero era muy difícil, sí era Abrir poner espacio, el dedo claro. en la llaga. Y ahora, ¿tú por qué crees que fue asesinada Lourdes Diaque? ¿Tú a qué lo atribuyes? ¿Fue un asesinato por asalto, por la inseguridad que vivía Ciudad de México en esa época? ¿O fue asesinada por su trabajo en la comunicación de una educación sexual mucho más liberal, abierta, laica, a favor de la diversidad sexual? ¿Tú a qué atribuyes su asesinato? Ay, Juan Carlos, yo creo que son muchos factores. Yo creo que ser mujer, que es una de las cosas muy importantes en este país, dedicarte a trabajar con la sexualidad humana, con los derechos humanos, con los derechos sexuales, poner el dedo en la llaga en ciertos puntos con respecto a la sexualidad humana. Y algo que a lo largo de estos años, y que yo todavía estoy aquí hablando, sí sé que hablar de estos temas hay personas a las que le caes muy mal, muy, muy mal, y empiezan a hablar mal de ti, ¿no? Claro. Muy mal de ti, personas que te dejan hablar, porque eso me sucedió o nos sucedió en la Facultad de Psicología, ¿no? Como nuestros mismos compañeros nos dejaron de hablar. Algunas sí se atrevieron a decirme, ¿sabes qué? Que yo no creo en eso que tú dices, yo no comulgo con eso que tú dices, y entonces aquí corto la raya contigo. Claro. Porque no me quiero involucrar en esos temas. ¿Qué era? ¿Miedo? ¿Es nuestra educación tradicional mexicana? ¿A qué le atribuyes eso? Yo pienso que es a través de nuestra educación mexicana, ¿no? Que hay mucho tabú. No te metas con el cuerpo, no te metas con el placer, no te metas con esas cosas indecentes, por así decirlo, indecentes que se hacen, y que muchas personas todavía, creo que a estas alturas, siguen pensando que tener actividad sexual es para tener hijos y los hijos que Dios manda, ¿no? Pero que no media el placer, no media la fantasía, no media el deseo, que están tan, pues con un velo, ¿no? En los ojos, o una venda en los ojos, tan reprimidas del cuerpo que no sienten. Y bueno, esa es otra cosa que pues también claro, los pero además me recuerdas que Wilhelm Reich, discípulo de Freud, decía que nada odia más una momia y un castrado que la felicidad ajena. Dice, así es. Porque le da coraje a quienes no son capaces de disfrutar su cuerpo, que otras personas sí lo hagan, entonces inconscientemente los atacan. Sí, y eres muy mal visto, ¿no? Y también recuerdo ser acosada en la Facultad de Psicología por algunos compañeros que me iban y abiertamente me decían, oye, quiero platicar contigo para ver a ti cómo te gusta. Quiero saber, ¿no? ¿Cómo te gusta? Yo le decía, ¿sabes qué? De eso no voy a hablar, es mi vida privada. Disculpa. Claro, porque como que si te dedicas a la educación sexual, seguramente te acuestas con quien sea. Exactamente, así es, ¿no? Y siendo colegas, Ofelia. Siendo colegas, sí. Esa es una parte que nos ha costado mucho trabajo, porque nuestros compañeros y compañeras, o sea, no solamente hombres, sino también mujeres, no nos apoyan, no han sido empáticas al reconocer nuestro trabajo y no creer en este trabajo, ¿no? Sino siempre nos ven feo, nos ven mal, a veces nos ven hasta con distancia, no se les vaya a pegar algo de lo que nosotros hacemos, o etcétera. Pero fíjate que puede ir a extremos tan graves como asesinar a alguien porque no estás de acuerdo y para callarle la boca. A mí me gusta decirlo y lo repetiré toda mi vida. No olvidemos que Hitler era católico, que Hitler quiso imponer una inquisición católica aliado a Mussolini católico italiano y a Franco católico español para imponer una inquisición y callarle la boca a todas las diversidades. Entonces, hay gente que sí es capaz de matar y encerrar en campos de concentración a la gente diferente. Y encontré la cita de Wilhelm Reich que te dije, y es: a mí no me importa que en el mundo existan momias y castrados. Lo que no acepto es que precisamente esas momias y esos castrados digan cómo debo vivir yo, porque lo que más odian las momias y los castrados es la felicidad ajena.
Wilhelm Reich. Entonces sí, a mí me recuerda mucho la lucha de la ultraderecha contra los derechos, ¿no? La gente que es antiderechos, de la diversidad, antiderechos de las mujeres, como que, decías tú, viven muy reprimidas y entonces atacan a quien les mueven el tapete en su represión. ¿No crees, querida Ofelia? Sí, así es, sí. Y a alguien que no le caigas bien y que su cabecita no funciona bien, te persigue, te persigue, te persigue. Y mira, Juan Carlos y Edith, ahorita recuerdo que este año alguien de los miembros de FEMES se quejó y dijo que estaba siendo amenazada. Alguien que también trabaja, igual que nosotros, en sexualidad humana, por los derechos sexuales, también por las mujeres, ¿no? Por derecho al aborto, por derecho a una sexualidad libre, gozosa, placentera, en fin. Todavía sigues escuchando con algunos compañeros que son amenazados y amenazadas. Sobre todo en las compañeras mujeres. Yo recuerdo una compañera de Tlaxcala que de FEMES también se quejó de que estaban usando su Facebook pidiéndole fotos de los pechos desnudos de sus amigas, que porque iba a hacer una investigación sobre cáncer de pecho y habían hackeado su Facebook. Entonces sí, ella es educadora sexual y entonces las mujeres confiaron y le mandaron, hasta que ella se dio cuenta pues que estaba siendo víctima de una violencia sexual cibernética. ¿Por qué? Porque se dedica a estos temas. Exactamente, así es, tienes razón. Sí, Juan, y es lo que pasó con Lourdes Diaque, que desafortunadamente no contamos con toda esa información que nos indique si ella había sido amenazada con anterioridad a su asesinato. Sí, como nos comenta Ofelia, ella su vida privada la mantenía muy al margen, pero pues justamente es por eso que este programa se dedica a personas que se quedan ahí en el anonimato y, como tú lo dijiste al inicio, han hecho un gran trabajo, mucho esfuerzo a costa de muertes, de sangre. ¿Para qué? Para que futuras generaciones disfruten y gocen de estos derechos con los cuales contamos ahorita. También estamos diciendo que, o por ser mujer, transgresora en todos los sentidos. Mujer, educadora sexual, psicóloga, comunicadora, todo lo que en esa época no era tan bien visto, por así decirlo, que bueno, ahorita ya estamos ya a 21, 22 años de su muerte, pero seguimos en la misma línea. Entonces creo que es importante que reconstruyamos esa historia de las mujeres que han hecho mucho sobre la sexualidad y sobre el género femenino. Ahora vamos a ir a otro corte, vamos a escuchar una cápsula. Esta cápsula se titula Feminicidios en México 2021. Escuchemos. La tipificación del delito de feminicidio fue el resultado del trabajo a lo largo de varias décadas de las familias de víctimas, organizaciones de mujeres feministas, activistas y defensoras de los derechos humanos que se movilizaron para que organismos internacionales tuvieran conocimiento del contexto de violencia en contra de las mujeres en México. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a abril de 2021 se registraron un total de 412 feminicidios y 1,817 homicidios dolosos de mujeres. La sumatoria de esas cifras, 2,229, arroja que en México, durante los primeros 5 meses de 2021, se cometieron en promedio 14.86 asesinatos de mujeres cada día. Las entidades federativas que hasta lo que va de 2021 han presentado un mayor número de feminicidios son Estado de México con 60, Jalisco 36, Veracruz 31, Ciudad de México 27 y Chiapas 24. Sin embargo, estas cifras que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no reflejan el total de víctimas de feminicidio en el país. Lo único que reflejan es el total de víctimas reportadas en averiguaciones previas o carpetas de investigación abiertas, por lo que las procuradurías estatales consideraron fue un feminicidio.
En el Código Penal Federal existen 7 causales para considerar que el asesinato de una mujer es un feminicidio, pero estas causales o características de un asesinato no están homologadas con las causales estatales. De este modo, cada estado del país reporta como feminicidio los casos que quiere. Incluso existe un estado, Nayarit, que a la fecha no tipifica en su Código Penal estatal el delito de feminicidio. De acuerdo con una estimación del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, del total de muertes violentas de mujeres, solo el 20% de los casos se consignan como feminicidios en México. Pero en una revisión de la forma y contexto en que fueron asesinadas, el observatorio sostiene que en realidad el 80% de los casos de asesinatos de mujeres debieron ser consignados como feminicidios. Con información del reporte de monitoreo legislativo en el sitio web www.igualdaddegénero.cndh.org.mx. Acabamos de escuchar esta cápsula que arroja cifras del año pasado, 2021, y que sin duda la forma y el contexto en que fue asesinada Lourdes Diaque en este momento es considerado un feminicidio. Que hay que recordar, Juan Carlos, que en el momento que a ella le quitan la vida, pues no se hablaba de esto, no se tipificaba este delito. Fue hasta el mes de julio del 2012 que el Código Federal contempló al feminicidio en su artículo 325, capítulo 5, como entre los delitos contra la vida y la integridad corporal. Es decir, aquel que comete un feminicidio es quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y es lo que pasó con Lourdes Diaque. Así es, la asesinaron brutalmente a inicios del año 2000. Para el 2012 se cataloga el feminicidio, pues llegó tarde la ley para ella. ¿Qué piensas de esta cápsula, querida Ofelia Reyes? Mira, escuchando esta cápsula y teniendo una cierta conocimiento sobre violación sexual y sobre asesinatos de mujeres, que efectivamente en esa época no se consideraba como feminicidio. Y yo recuerdo que fue muy impactante, ¿no? La muerte de Lourdes Diaque, porque fue con tanta violencia, con tanta hazaña, con tanto maltrato a su cuerpo. Crueldad, tortura. Sí, con tortura, que la verdad es que fue como un ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Con tanta violencia fue de las primeras veces que nosotros sabíamos de un asesinato de mujeres. Nos lo dejaron ver muy claro, ¿no? Es esa forma de asesinar a las mujeres que no era tan público, no se sabía, sí existía, yo creo que sí existía, por supuesto, siempre ha existido de esta manera, pero esta fue la primera vez que nosotros nos enteramos de una forma en que matan a una mujer con tanta brutalidad, con tanta violencia, con tanta saña, con tanta huella de hacer daño, y no solamente a ella. Digo, todo lo que ella ha de haber pasado, yo me imagino y me duele el corazón y todo mi cuerpo, pero yo creo que también va más allá, es como llevaba un mensaje. Exacto, lleva un mensaje, ¿no? Lleva un mensaje a todas las que estábamos por ahí y que sí, efectivamente nos retraímos un poco. Yo recuerdo que nos retraímos un poco y tuvimos como más cuidado de hacer este trabajo, por supuesto, sí llevaba mensaje. Que recuerde, mire, hay varias versiones de la muerte de Lourdes, yo al menos conozco dos. Una que se la llevaron en un taxi que ella tomó y la devolvieron ya semi-muerta y torturada a la puerta de su casa a arrojarla. Y otra es que esas 2 horas que ella desaparece estaba dentro de su casa siendo torturada, violada por muchos hombres, porque las huellas de semen que dejaron pues parecían que habían sido 10 hombres, pero además la fueron cortando a cachos hasta que le revientan el cráneo. Y con este mensaje que nos dice Ofelia Reyes, contra las mujeres. Las mujeres no piensan,
las mujeres se deben de callar la boca o las matamos. Entonces, por supuesto, cuando te preguntaba, querida Ofelia Reyes, si el asesinato de Lourdes Diaque fue por su labor, que tú nos comentaste que es muy difícil saberlo, pero la reacción de la ultraderecha nos dice que puede ser, pues es mucho más evidente con tanta crueldad, ¿no? Exacto, así es. Sí, pues eso parece, ¿no? Nos lleva, ¿no? Como a pensar esa manera. Y sí, esto que nos relatas que fue tan difícil de aceptar, de saber, de conocerlo, no hay duda que lleva mensaje, porque no es lo mismo matar a una mujer, ¿no? Porque tengo ganas de desaparecerla o porque me ofendió tanto y entonces ahora me la paga de esa manera, sino la manera tan cruel y tan violenta de hacerlo. Sí, lleva mensaje. Sí, eso lo pensamos en aquella época, esto lleva mensaje. Claro, es un mensaje a quienes nos dedicábamos ya desde esa época a la educación de la sexualidad, a los derechos de las mujeres, a los derechos de la diversidad sexual. Por supuesto que sentimos, yo recuerdo también un escalofrío. Yo estaba en una organización civil que se llamaba Cálamo, Espacios y Alternativas Comunitarias AC, y después estuve con la doctora Susan Pick en Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, dando educación sexual. Así que cuando esto sucede, pues como dice nuestra querida Ofelia, sentimos el mensaje directito, porque ese escalofrío en el cuerpo nos hizo detener y retraer a la labor que hacíamos en una forma a veces pues no tan cuidadosa, pero la gente de ultraderecha, yo creo que ya le habían echado el ojo a Lourdes Diaque. ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, porque cuando hay un asesinato de esta manera, ¿no? Y además en domingo, como mencionas, y un día festivo tan importante, eso ya está perfectamente planeado. Claro, claro, ese es lo terrible, que hubo una planeación, no es algo casual. No. Y disculpen por lo que voy a decir, pero es que es lo que estoy pensando, Juan Carlos y Ofelia. Pareciera que fue tan planeado que quién estuvo detrás de ese asesinato, que incluso la borró sistemáticamente. Todo desapareció de ella. De hecho, un artículo que tú compartiste, Juan Carlos, de La Jornada sobre su asesinato, tú quieres ingresar ese artículo y ya no ya no puedes tener acceso a esa información. Entonces, sí es algo fuerte lo que en este momento estoy diciendo, pero ¿quién estuvo detrás de eso para que quedara borrado el nombre de Lourdes Diaque sin saber nada? Claro, primero un asesinato físico y después un asesinato social, que no se sepa de ella, que se borre su nombre, ¿no? ¿Cómo ves esto que nos pone en la mesa, Edith, Ofelia? Esto que dice Edith, ¿no? Y así como estamos comentando todos estos acontecimientos, a mí me hace pensar que tenía un enemigo muy fuerte que te hace desaparecer de esa manera. Sí, y un enemigo que puede ser no solo de su persona, sino de las causas que ella abanderaba. Entonces, a lo mejor un enemigo del feminismo, un enemigo de la diversidad sexual, un enemigo de la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. No sabemos. Hay gente loca por ahí que puede estar pensando en matar a alguien que diga simplemente algo con lo que no esté de acuerdo. Y entonces, Lourdes Diaque fue asesinada y el primer impacto que hubo fue de miedo. Yo recuerdo eso. ¿Tú crees que esto tenga que ver con la muerte de Lourdes Diaque? Mira, sí, hubo mucha, como lo hemos comentado, nos retraímos muchísimo, empezamos a tener mucho cuidado y creo que también lo que hicimos fue como, dedicarnos más en un campo menos amplio, como estábamos antes, o sea, no ir más allá, sino no solamente personal, sino también en los foros en los que estábamos. Después de esto, fíjate que hay otro evento que quién sabe si tenga relación, si no, en fin, pero bueno, las cosas van sucediendo en parte de la historia. Claro. Pero la UNAM entra en huelga. Ajá. Entra en huelga y que esa huelga dura un año. Sí, la recuerdo. Ajá. Y específicamente, bueno, toda una serie de aspectos, ¿no?, que se llevan a cabo en esta huelga. Hay mucha represión
y nosotros, ¿no? Como académicos de la UNAM, pues dejamos de trabajar. Entonces, claro, hubo un año que no trabajamos. Entonces eso abonó al silencio del asesinato de Lourdes. Sí, y como a finales del 2000, 2001, principios del 2001, yo recuerdo que trabajamos con Esther Corona y con Alep para llevar información sobre valores y capacitar a los maestros en sexualidad humana. Y anduvimos por diferentes partes del país, pero eran 2-3 días, ¿no? 2 días creo, 2 días que trabajábamos con los profesores y nos íbamos de ahí. Yo fui a Monterrey a esta capacitación y estaban los de Durango y bueno, diferentes estados del norte, y cuando yo hablé de homosexualidad, los alumnos en ese momento se me fueron encima y me dijeron que eso que estaba diciendo era una mentira, que la homosexualidad no existía. Y fue así un bloque que se puso entre los asistentes, que eran profesores del CONALEP, y yo, ¿no? De esto no existe y lo que tú estás diciendo es una mentira, la homosexualidad no existe. Bueno, esta experiencia que nos narras, yo también recuerdo una experiencia así terrible en Monterrey, donde del avión me llevaron a un hotel y no me dejaron ir a dar la charla a los maestros de una secundaria, pero afortunadamente el mundo ha cambiado. Tenemos que terminar el programa, querida Ofelia. ¿Qué nos podrías decir en un minuto del mensaje, la lección que podemos aprender de la vida de Lourdes Diaque? Fíjate que aun cuando, o bueno, fíjese también todo el público y no todos los que nos están escuchando, que sí nos retrajimos, nos dio miedo, pero también después dijimos, adelante, hay que seguir, esto no nos para, vamos a continuar haciendo educación sexual, hablando de temas que incomodan, de violación, de abuso sexual, y continuamos. Sí, nos retrajo un poco, pero también nos inyectó energía. Esto no puede ser. Y claro, vamos a continuar con nuestro trabajo. Claro que sí. Esa es la respuesta y esa fue, pues también el mensaje, ¿no? Claro, la lección aprendida de este terrible asesinato de una educadora sexual, comunicóloga, terapeuta de familia, la querida Lourdes Diaque, que, como hemos dicho en el programa, fue asesinado en el año nuevo del año 2000. Y para eso estuvo en este programa nuestra querida educadora sexual, también es psicóloga, Ofelia Reyes. Muchísimas gracias, querida Ofelia. Al contrario, Juan Carlos, muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Un excelente año. Gracias, igualmente. Gracias, Ofelia, por habernos brindado esta entrevista, por empaparnos de información y de vida de Lourdes Diaque. Pues continuamos, Juan Carlos, con esta lucha. Este 2022 así lo arrancamos, con una personalidad, con una mujer activista y feminista que dio mucho por las mujeres y por los derechos humanos de todas las personas que estuvieron a su alrededor y quienes se cruzaron en su camino, y también a quienes aún nos encontramos aquí, escuchando este programa. Gracias, Juan Carlos, gracias, Ofelia, y a nuestros radioescuchas, muy buen inicio de año 2022. Agradecemos su sintonía y recuerden que si no alcanzaron a escuchar el programa completo, si quieren volver a escucharlo o incluso compartirlo, mañana mismo ya estará disponible en nuestro sitio de descarga www.e-medioradio.edu.mx, y también nos puede encontrar en la plataforma de iVoox como Sexualidad en tu propia voz. Estuvimos con ustedes Edith Rojas y Juan Carlos Hernández Meijueiro. Muchísimas gracias, Ofelia Reyes. Buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico.
En este programa participamos Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Daniel Hernández y Saraí Pérez. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.